Hola, bienvenidos. En esta ocasión mostraré la solución del presente problema que dice usar el análisis de mallas para determinar las tres corrientes del circuito de la figura. Tengo este circuito donde se observa que hay dos fuentes de tensión de 7 voltios y esta de 6 voltios. Además hay 5 resistencias y se está indicando las tres corrientes en cada malla. Veamos la solución. Recuerde que puede suscribirse y dejar sus comentarios al finalizar este vídeo. Bien, para empezar, voy a copiar el circuito del enunciado y ahora sí, como el problema está indicando la dirección de las corrientes, simplemente voy a asumir como tal. Sin embargo, si no se mostraría esas corrientes, se puede asumir en dirección horaria o antihoraria, pero la misma para las tres mallas. Esta malla tiene la corriente I1, la corriente I2 por esta parte y finalmente la malla con la corriente I3. Una vez que tienes las direcciones de corrientes, ahora toca escribir la polaridad de las corrientes a través de cada una de las resistencias. Notemos en la malla 1 tengo por esta parte la resistencia de 1 ohm con polaridad positiva al ingresar y luego salgo por la parte negativa. Del mismo modo para la resistencia de 2 ohm. Y lo mismo sucede en la malla 2. Tengo la polaridad más menos y más menos, como pueden observar, y de forma análoga para la malla 3. Ahora, también quiero hacer notar en esta parte, si pueden ver, si me concentro en la malla 1 e ingreso a esta resistencia, tengo la polaridad más menos. En cambio, si me fijo en la malla 2 e ingreso a esta resistencia de 1 ohm, tengo la polaridad positiva en la parte inferior y negativa al salir. Por esa razón, cuando analizo la malla 1, debo quitar los efectos debido a la corriente I2 y lo mismo sucede en la resistencia de 2 ohm, donde debo restar los efectos debido a la corriente I3. Veamos cómo se escribe esto en la ecuación de cada una de las mallas. Para eso se debe considerar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esa ley dice que la sumatoria de todas las subidas y caídas de tensión de una malla es igual a 0. ¿Qué elementos de una malla genera subidas o caídas de tensión? Para eso, notemos que al ingresar en el sentido horario, a esta fuente tenemos la polaridad negativa. Significa que esta fuente genera una subida de tensión. Las resistencias siempre generan caídas de tensión. Ahora fíjese por esta parte, cuando ingreso a la fuente de 6 voltios, tengo la polaridad positiva. Eso significa que esta fuente genera una caída de tensión. También haré uso de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Estoy escribiendo de forma conveniente para facilitar el desarrollo de las ecuaciones. Bien, ahora sí escribiré la ecuación para la malla 1. Para eso solo se debe tomar en cuenta las polaridades que marqué previamente. Y al ingresar en el sentido horario, se puede observar que la fuente tiene menos 7 voltios. Luego paso a la resistencia de 1 ohm y multiplico por la corriente I1. Y tal como mencioné, debo restar los efectos debido a la corriente de la malla 2. Por eso resto menos I2. Luego ingreso a la fuente de 6 voltios con polaridad positiva más 2 esta resistencia multiplicado por la corriente I1, pero quito los efectos debido a la corriente I3 y esto es igual a 0 por la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora toca desarrollar esta ecuación y tendré menos 7 voltios más I1 menos I2 más 6 más 2 veces I1 menos 2 veces I3 igual a 0. ¿De dónde me queda que la ecuación se puede escribir como 3 veces I1 menos I2 menos 2 veces I3 igual a 1? Esta es la ecuación para la primera malla. Veamos qué sucede en la malla 2. De forma similar a lo que hice para la malla 1,
en la malla 2 ingreso por esta parte en sentido horario y tengo la polaridad positiva para la resistencia de 2 ohm que se multiplica por la corriente I2 según la ley de Ohm. Luego paso a la resistencia de 3 ohm. Digo más 3 veces I2, pero debo restar los efectos debido a la corriente I3. Enseguida a la resistencia de 1 ohm que se multiplica por I2 y se resta I1 igual a 0. De esta manera ahora toca desarrollar. Tengo 2 I2 más 3 veces I2 menos 3 veces I3 más I2 menos I1 igual a 0. Esto me queda como menos I1 más 6 veces I2 menos 3 veces I3 igual a 0. De esta manera encuentro la ecuación para la malla 2. Ahora falta analizar la malla 3. De forma análoga ingresaré por esta resistencia de 1 ohm con polaridad positiva en sentido horario. Luego paso a la resistencia de 2 ohm, pero quito los efectos debido a la corriente I1. Y luego paso a la fuente de 6 voltios, donde pueden observar que esta vez ingreso por el polo negativo. Significa que para esta malla, esa fuente está generando una subida de tensión. Bien, escribo malla 3. Para la malla 3 tengo en la resistencia de 1 ohm 1 por I3. Luego sumo. En esta resistencia tengo 2 por I3, pero resto los efectos de la malla 1. Por eso digo I3 menos I1. Bien. Luego ingreso a la fuente con menos 6 voltios. Finalmente me queda la resistencia de 3 ohm. Digo 3 veces la corriente I3, pero quito los efectos de la malla 2, igual a 0. Bien, ahora toca desarrollar esta ecuación. Me queda I3 más 2 veces I3 menos 2 veces I1 menos 6 más 3 veces I3 menos 3 veces I2 igual a 0. Al sumar, tengo menos 2 veces I1 menos 3 veces I2 más 6 veces I3 igual a 6. Este número estoy pasando al otro miembro. Así encuentro la ecuación de la malla 3. Se pueden observar que encontré 3 ecuaciones cuando analicé las mallas donde hay 3 incógnitas. Se ha generado un sistema que se puede resolver por varios métodos. En esta parte escribo el sistema de la primera malla es 3 veces I1 menos I2 menos 2 veces I3 igual a 1. Malla 2 menos I1 más 6 veces I2 menos 3 veces I3 igual a 0. Y finalmente en la malla 3 menos 2 veces I1 menos 3 veces I2 más 6 I3 igual a 6. ¿Cómo resolver este sistema? Pueden optar por cualquier método de su preferencia. Yo recomiendo que utilicen el método matricial, ya que en adelante verán que los programas avanzados para redes complejas siempre desarrollan el método matricial para hacer sus iteraciones. Para el caso voy a plantear la ecuación matricial. A partir de los coeficientes de cada una de las ecuaciones tengo 3, menos 1 y menos 2. Luego menos 1, 6 y menos 3. Y también menos 2, menos 3 y 6. El producto de esta matriz cuadrada por las incógnitas I1, I2 e I3 es igual a la matriz formada por los elementos 1, 0 y 6. Debo despejar la matriz de las incógnitas I1, I2 e I3 y ahora la matriz cuadrada de coeficientes pasa al otro miembro como la matriz inversa. De esta manera. Ahora tengo que desarrollar el producto de esa matriz inversa por la matriz de 1, 0 y 6. Enseguida pueden observar cómo se desarrolla este producto usando una calculadora en línea. En esta calculadora, cuyo enlace dejo en la descripción, pego cada uno de los elementos de la matriz cuadrada y luego calculo su matriz inversa.
esa matriz inversa vuelve a ser copiado en el lado izquierdo y del otro lado ingreso la matriz columna con elementos 1, 0 y 6. Multiplico y tengo como resultado una matriz columna con elementos 3, 2 y 3. De esta manera se halla el producto matricial. Como se ha visto, al ejecutar el producto, se tiene que la matriz I1, I2 e I3 es igual a la matriz con elementos 3, 2 y 3. De donde se puede decir que I1 es igual a 3 amperios, I2 es igual a 2 amperios y 3 igual a 3 amperios. Bien. A continuación les muestro la simulación de este circuito para verificar los valores hallados mediante el método de análisis de mallas. Me encuentro en el entorno de Multisim, donde agrego cada uno de los componentes necesarios para armar el circuito. Tengo una fuente de voltaje que se vuelve a copiar. También tengo resistencias, como se observa. La orientación de los componentes se modifica utilizando control más R. Luego enlazo los elementos uno a uno y también considero el símbolo de tierra en la parte inferior de este circuito. Después debo modificar los valores de cada resistencia y de cada fuente para que coincida con el circuito del enunciado. Hecho estos cambios, se da en ejecutar. Tengo el circuito funcionando. Ahora utilizaré las puntas de pruebas que ofrece Multisim para averiguar la corriente en cada una de las mallas. Veamos, en la malla 1 tengo una corriente de 3 amperios. Bien, ahora veamos en la malla 2. Esta punta se considera en la dirección horaria. En la malla 2 tenemos 2 amperios y finalmente en la malla 3 busco la orientación correcta y en esta parte tengo la corriente de 3 amperios. Es así que se verifica la simulación del circuito y esta coincide con los cálculos hallados previamente. Y es así que se resuelve el presente problema. Si hay alguna duda, alguna crítica o sugerencia sobre el procedimiento que opté, pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.